Dignidad. ¿Cuáles son las implicaciones de nuestro trato a madres y abuelas con dignidad? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos siempre un saludo grande, un saludo enorme hasta el carro, la oficina, la casa, el lugar donde nos estés escuchando desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, en día jueves, 11 de mayo, hablando sobre lo especial para la madre. Especial para la madre, estamos tratando de alguna forma de conectar con lo que sucedió el domingo pasado en Vida Nueva. Buen tiempo para honrar a las mamás. Y por supuesto, pensando en aquellos que tenemos el privilegio todavía de tener a nuestras madres con nosotros. Así que muy bueno, muy bueno. Y hemos visto, no nos hemos basado en una historia, no nos hemos basado en un solo concepto, o quizás el concepto que engloba todo es honra. Sí, honra. Y pasamos como con 10 o 12 pasajes donde decimos, Dios quiere que honremos honra a padre y madre. Estamos hablando específicamente sobre honrar a madre en este caso. Y la responsabilidad que tenemos de que esto se derrame en algunos actos claves, ¿verdad? Sí. O sea, aunque con la mamá nada se debe derramar porque viene el regaño. Algunas acciones específicas. Que se rebalse, como que se rebalse. Hay una parte que es respeto, vimos el respeto, el trato respetuoso, por supuesto, ¿verdad? El darle el lugar que se merece, no solo por su desempeño, sino también por su posición, decíamos. Hablamos de recompensa económica. El día de mañana vamos a hablar de algunas áreas de sabiduría sobre esta recompensa, pero creo que es muy, muy importante. Nos quedamos únicamente en la parte de dinero, pero yo creo que quise, o no sé si lo tratamos ahora, hace tanto tiempo que no lo recuerdo, que hay una parte que es regalos, es hacer la vida bien. De hecho, quizás hoy debemos hablar un poquito de eso. Ok. Es recompensa, esa es la expresión. Recompensa, sí. ¿Tú te acuerdas aquí, para quienes nos siguen, ¿verdad? Y saben que hay una parte de nosotros que está amarrado con liderazgo. Sí. Tú estudiaste la parte de administración, gerencia, ¿verdad? Yo he hecho la parte de liderazgo en particular. Pero creo que hay 3 R's. Sí. Cuando uno va a reciclar, repetir y reducir. Hay una parte que es remunerar a alguien por su trabajo que ha hecho, que es darle dinero. Recompensar. Hay otra que es reconocer. Sí. Reconocer, que es decir, esta persona ha hecho un buen trabajo, y es decirlo de manera pública, ¿verdad? Y a otra que es recompensar, que es ahora no es dinero, ahora es la parte de en el caso de los empleados es dar un día libre, no solamente un bono, pero también es son categorías, un montón de cosas. Una mejor computadora, o sea, el mundo de los negocios y el mundo del liderazgo trata de hacer que las personas que están debajo de los líderes vivan mejor, por supuesto. Entonces yo creo que con las mamás es un poquito de la misma forma. Hay una parte de reconocer, ¿verdad? Y yo añadí una cuarta R, que quizás hay una parte de respetar, hay una parte de reconocer, hay una parte de remunerar, y hay una parte de recompensar dándole, ahora no dinero, sino que algunas cosas en particular. Sí. Entonces, hablemos hoy de dignidad. Entonces, de la dignidad. Esa palabra me encanta. Mira, tiene que ver, porque todo está como realmente mezclado, el reconocimiento también que uno da frente a otros. Sí. Las palabras. Ahora estoy diciendo, algunos son, porque esto varía mucho, depende de la persona. Y aquí quizás tendríamos que entrar en algunos elementos que uno debe entender qué es, con base en lo que vimos ayer, qué es lo que alegra a la mamá y qué es lo que realmente no le alegra, voy a decirlo así. Y algunas mamás... Sí, porque ayer hablamos de tristeza, ¿no? Sí. Hablamos de tristeza y alegría ayer. Sí, pero algunas, tú sabes, hay algunas que la plata les alegra. Y hay otras que no necesitan, que no. Sí. Hay unas que un ramo de flores o una buena tarjeta, que el hablar en público frente a otros y decir, hey, yo aquí está mi madre presente, yo quiero darle todo el honor. Algunas veces eso alimenta más que un regalo, que un billete de $500. Sobre todo porque no hay. Falso. Mira, que darles tiempo. Sí. Mamá,
quisiéramos sacarla a comer. ¿Y de dónde vamos, hijo? Donde usted quiera, mamá. Donde usted quiera. A tal lugar, no, ahí no. No me alcanza. Ajá, no. Pero tú sabes a lo que me refiero. ¿Qué quiere, testimonio, ese es testimonio, Iván, el testimonio. No. ¿Qué quiere, madre? Yo quiero ir al mar, hijo. Vamos al mar, mamá. O sea, tú sabes cómo es eso. Yo creo que... Ten cuidado, porque quienes nos escuchan en Colombia son 18 horas para ir al mar, ¿verdad? Entonces, no, pero tú me entiendes lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que esto es similar a lo que hemos enseñado sobre la esposa. Sí. El esposo no tiene que ser un especialista, no en mujeres, sí, sino que es la esposa de uno. Sí. Y entonces saber qué le alegra, qué le entristece, qué le preocupa, con qué... Yo te voy a contar un testimonio ahí, sí, de esposo, que, por ejemplo, a Roxanita, que yo le llevo un cupcake, no le... No. Porque piensa que tiene diabetes. Sí. No, porque no es para mí, es para ella. No, pero y solo a ella le ibas. Sí. Bueno, ¿verdad? Ya que estoy en la panadería. Mira, pero eso no le pero entonces hay otras cosas que sí. Entonces uno debe ser, así como uno es un especialista en la esposa, debe ser un especialista en la mamá. Sí, estoy de acuerdo. Ok. A mí me gusta, y te lo cité el domingo, el lunes te lo cité rápidamente, ajá, pero me gusta Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Vino Betsabé al rey. Betsabé es mamá de Salomón. La mamá de Salomón. Ajá. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Sí. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Ajá. O sea, eso es más que respeto. Eso es dignidad. Dignidad. O sea, él es el rey, pero se pone de pie de su trono, delante de su trono, ¿verdad? En su trono, perdón, que si tú recordás, en esos tiempos entrar al rey sin tener audiencia, la autorización era muerte. De hecho, realmente sin que él pidiera que llegara la persona. Pero llega ella, que ella viene a decirle algo a él, que no está bueno, por cierto. Pero él se pone de pie, se inclina delante de ella. Sí. Eso es increíble. No quiere decir que le cede su trono, porque inmediatamente se vuelve a sentar a su trono. Pero le va a dar toda la dignidad. Dice, hey, tráiganme la silla y la voy a sentar aquí, aquí a la par mía, a la diestra mía, porque ella es mi mamá. O sea, hay una parte de todo esto que es dar dignidad. O sea, yo no encuentro la mejor palabra para esto. Sí. Y creo que cuando nosotros no lo hacemos, entonces estamos causando una violación del concepto de honra, que es el que estamos estudiando a lo largo de la semana. Sí. Mira, esto tiene otros elementos. De hecho, tú me mostraste algunos versículos que creo que aplican muy bien aquí. Sí, yo creo que hay varias cosas que tienen que ver con dignidad, ¿verdad? Yo creo que el hablar bien, creo que la parte de darle su posición. La posición, pero es en acciones. Sí. O sea, creo que ahora es en acciones. Mira, y quizás yo comparto, quizás están como compartiendo muchas cosas especiales. Por ejemplo, para mi papá, ahora voy a decir de mi papá, que mi papá ya no está con nosotros desde hace 5 años. Para él algunas cosas eran muy importantes en este sentido. Sí. La cabecera de la mesa. Sí. En serio, esto era, y algunos pueden decir, ay, que eso para mí es irrelevante. Bueno, para él no lo era. Entonces es adaptarse a lo que él piensa, no tanto a lo que uno quiere. Y tú lo dijiste bien, Salomón no le cede su posición. Y mañana vamos a hablar de sabiduría, de algunas cosas que quizás tu mamá te puede estar pidiendo y no necesariamente hay que darlo. Ajá. Pero hablando del día de hoy, yo creo que hay algunos elementos de comprender a la persona y tratar de agradarle en sus términos, hablando de dignidad, más que los propios. Ok, hablemos del trato. Sí. Del trato, porque el otro día hablamos del testimonio, del estilo de vida de uno, fuera de la casa, lo que la mamá alcanza a ver, le causa vergüenza, le causa alegría, y creo que es importante. Ahora hablemos del trato, de cómo se trata a la mamá. Yo te dije el otro día que algo que se nos olvida a los adultos, creo yo, es que nuestras mamás son mujeres. O sea, claro, ¿cómo va a ser otra cosa? Nuestras mamás son mujeres. Pero como mujeres tienen algunas áreas que necesitan ser cuidadas. Entre otras es el trato sin aspereza. Sí. Cuando la Biblia pide al hombre al tratar a su esposa, dice, hey, no seáis ásperos con ellas. Yo creo que lo mismo tiene que ver con la mamá, ¿verdad? Yo he conocido a algunos, y lo digo con dolor, que cuando su mamá es mayor, aún la parte verbal, como lo hacen, es indigna. O sea, no le dan el trato de dignidad que la mamá se merece.
Y a veces es palabras fuertes. Yo oí un hombre decir, mamá, es que usted es bien loca, bien loca. Y estaba, a mí me dio mucha vergüenza oírlo, porque estaba, realmente lo que está diciendo es muy alocada. Sí. Que tampoco sería correcto, Sí, pero eso es lo que quería decir. Sí. Usted tiene que ordenarse, mamá. Sí. Pero él lo dijo así, usted es muy loca, mamá. Sí. Y yo dije, qué vergonzoso, ¿verdad? Estar aquí aún enfrente, porque ella se sintió muy ¿Cómo mal. se lo hubieras dicho tú? Sí. No. Pero yo creo que a ver, sí, es la parte de tratar con dignidad, o sea, es darle la posición en la cual... Y mañana vamos a hablar de sabiduría, porque yo cada vez regreso a lo mismo. Mañana vamos a partir del hecho de que... No hay que decir que sí a todo. Que el único que se merece toda la honra es Dios. Sí, y la mamá no es Dios, ¿verdad? Que el único que tiene toda dignidad es Dios. Y la mamá no es Dios. Pero habiendo dicho eso, la mamá tiene una dignidad inherente al hecho de ser mamá. Y esa dignidad debe reconocerse. Y una parte es el trato respetuoso, es la posición respetuosa, son los deseos respetuosos hacia la mamá, porque si no, estamos mal. Sí. Y te añado algo. Cuando los adultos tratamos mal a nuestras mamás, los nietos aprenden a tratarnos mal a nosotros. Es que ahí estás diciendo uno de los elementos más importantes. Lo que nosotros... Somos una escuela. Sí. Nuestras casas, nuestros hogares son una escuela. Y la forma en la que nosotros enseñamos cómo se trata, ahora voy a decir, a nuestra mamá y a nuestra suegra, porque aquí sería... A las mamás, sí, a las mamás, sí. Porque son las mamás de la casa, al final. Entonces, las abuelas. Hay gente que es muy respetuosa con su mamá e irrespetuosa con su suegra. Entonces, eso no cuadra. No cuadra. No. Y es una escuela donde uno está enseñando a los hijos cómo le van a tratar a uno después. Sí, sea mamá o sea papá. Sí. Y mucho tiene que ver con la dignidad que le damos a ellas, y tú lo dijiste hace un ratito, y con la dignidad que le damos ante otros, como lo que están diciendo. Por ejemplo, yo conozco casos, ¿verdad? Especialmente, bueno, no voy a decir mujeres o hombres, pero conozco casos en los cuales es muy fácil delante de los hijos decir, ay, mi mamá, mi mamá, ya no aguanto a mi mamá, es que mira, mi mamá... quizás no le decimos a ella que alocada, pero delante de los hijos alguien está diciendo, es que mi mamá, ¿verdad? Mi mamá no sabe, es que ella ya está mayor, entonces ya está un poco loca, ¿verdad? Entonces, eso es un trato indigno. Sí. O sea, creo que la parte de honra que Dios está pidiendo, es importante aquí entender, esto es una realidad espiritual. La parte de honra pasa no solamente por el trato de respeto, no solamente por la parte de recompensa económica, no solamente por alegrarle con el testimonio de la vida, sino de darle la posición a ella, que se sienta honrada y que sea honrada delante de aquellos que están alrededor de nosotros. Particularmente con los hijos. Ahora yo digo, particularmente con los hijos y el resto de la familia. Con los hijos. Con los hijos de uno. Okay. O sea, voy a decir, los nietos. Es muy interesante ese pasaje que citamos el otro día, creo que fue el martes, en 1 Timoteo capítulo 5, cuando dice, la anciana, la viuda, la que ha quedado viuda verdaderamente, hay que ayudarla económicamente. Pero si tiene hijos o nietos, dice, aprendan estos primero a ser generosos y dadivosos, a tratar con piedad a su familia. Y esto es algo aprendido y es algo enseñado. Entonces, si algo se puede aprender, algo se puede enseñar. Totalmente. Ajá. Hablemos por un momento de abuelos, de abuelas y nietos. Okay. Y nietos. Esa es una relación muy especial para uno, porque son los que uno más ama en la vida, ¿verdad? Aquí está la esposa, la parte de una, en mi cuadro gráfico. En tu organigrama mental. Ajá. Y está mis papás arriba y están mis hijos abajo, de alguna forma, ¿verdad? Entonces uno ama mucho a sus hijos y ama mucho a sus papás. Sí. Pero de pronto, y ama mucho a su esposa, ojalá. Por supuesto. Pero entonces de pronto cuando uno sale de la ecuación no necesariamente eso cuadra bien. Sí. Y yo siempre he dicho, yo creo que uno debe amar igual a sus hijos. Sí. Por igual. Yo veo que debe ser, que es lo natural. Hijo más complicado, hijo más que trae más alegrías, pero uno debe amarles igual. Hijo más complicado, hijo que trae más alegrías. Yo te entiendo. Bueno, hablamos de eso. Mira, pero no necesariamente se da entre los abuelos y los nietos, porque de pronto hay nietos que son más respetuosos, hay nietos que les buscan más, hay nietos que les honran más, y ahora estoy hablando también de la parte de decir, uno debe procurar
que los hijos sean buenos nietos. Sí. No solo respetuosos. Sí. Respetuosos es muy básico. Sí. Pero es muy pobre decir que solo sea respetuoso. Estoy totalmente de acuerdo. Los otros elementos tienen que también ser enseñados. Estoy totalmente de acuerdo. Y aquí hay una realidad compleja. Sí. Y ya que te metiste a hablar de abuelos y nietos, la realidad de la brecha generacional Sí. que ahora se ha hipermagnificado. Sí. Y yo creo que se ha hipermagnificado primariamente por una cuestión de comunicación, o sea, que se habla más de lo que realmente es, se exalta más y entonces ahora se usa como un argumento para un montón de cosas que yo puedo no ser respetuoso porque es que ahora somos diferentes que antes. O sea, no. Tú debes ser respetuoso aunque seas diferente de antes. O sea, y yo a veces hablo con mis hijos porque hemos hablado en varias ocasiones sobre generación X y generación Z y toda esta cuestión. Entonces le digo, tenés razón, ¿verdad? Le digo, es que los que nacieron después del 95 traen unos genes diferentes. Unos genes, unos pares cromosomáticos que no traíamos las generaciones anteriores. ¿Cómo se definen esos pares cromosomáticos? No, papá, es que no es así. Entonces es un asunto de decisiones. No es un asunto genético, es un asunto de decisiones. Y las decisiones puedes gobernarlas por medio de la escritura. Entonces, cuando hay esa brecha generacional, los abuelos harían bien en entender que los nietos son diferentes. Sí. Pero son los nietos, especialmente cuando los nietos están creciendo, los que tienen que hacer un esfuerzo por entender que los abuelos están viviendo ahora en un mundo diferente, que es complicado, es muy complicado para ellos. Tú dijiste el otro día el celular, el uso del celular, pero eso es una de... Yo te pongo otro ejemplo. Mira, yo te pongo otro ejemplo. Antes, en las casas grandes, habían algunas costumbres que ahora no las hay. Por ejemplo, nosotros conocimos un caso en el cual se ponía la tranca, que era una viga de madera en la puerta a las 7 de la noche. Era nuestro abuelo, decirlo. Nuestro abuelo, sí. Se ponía ahí en Santana la tranca en la puerta y nadie más entraba después de las 7 de la noche, sí. Nadie más. Entonces todos tenían que estar adentro de la casa. No es que tenía llave de la casa. Es que había un cuartón de madera donde nadie podía entrar. Entonces ahora, para una abuela, oír que sus nietos llegan a las 9, 10, 12 de la noche, es bien descabellado. Es chocante. Es chocante, sí. Ahora, hay que dejar de llegar a las 9, 10 o 12 de la noche porque la abuela quisiera que pusiéramos la tranca. Creo que no, y mañana vamos a hablar de eso. Sí. Pero uno debe entender que son realidades absolutamente diferentes. Sobre todo abuelos y Entonces, nietos. en esa comprensión debe de haber el concepto de dignidad. Sí. Si yo entiendo que la abuela fue criada de esa forma y vivió en otro mundo, no es obsoleta por eso, no es anacrónica por eso, no es un dinosaurio por eso. Tiene que ser respetada. Tiene que ser. Hay una parte de dignidad de entender, de comprensión, de pura comprensión. Si eso se da y la abuela tiene la capacidad, abuela o abuelo, pero estamos hablando de mamás en esta semana, pero tiene el alcance de decir, yo voy a tratar de saltar esa brecha generacional y voy a tratar de entender que ahora ya no se echa tranca. Ahora mi nieto va a uberear y regresa a la 1 de la mañana y esa es la forma como, la única manera para pagarse. Eso dice que va a uberear. Pero regresa para pagarse la universidad, es la única forma, ni modo, yo lo entiendo. O sea, esa dualidad, esa correspondencia puede hacer que las cosas funcionen verdaderamente. De acuerdo. Mira, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar dispuestos a reconocer que la madre o la abuela tiene la dignidad necesaria para que nosotros pongamos toda clase de consideración en nuestro trato con ella. Tiene que ver con entender la forma en que fue criada, la forma en cómo ve el mundo, tiene que ver con lo que decimos de ella o de ellas, en el caso cuando hay una abuela, tiene que ver con la manera como les tratamos a ellas, pero la clave aquí, la palabra clave es entender que sea como sea, tienen dignidad y hay que cuidarse. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tienes tu mamá, si tienes tu abuela, la trates con la dignidad que Dios desea que la trates. Y que lo hagamos con acciones concretas. Aquí es no solamente hablar de algo, sino que hacer algunos ajustes de la vida y tomar las decisiones correctas para cambiar nuestras formas de actuar.
Mañana. Mañana. Mañana vamos a hablar de sabiduría, sí, que es muy importante. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.